Muy buenas tardes, estamos de nuevo con el estudio de la palabra en esta serie del Salmo 119 que estamos teniendo letra a letra. Recuerden, el Salmo 119 está basado en un acróstico del eh, abecedario hebreo. Hoy estamos con la letra Dalet. En esa sección de esta cuarta letra, tenemos 4 peticiones y 3 testimonios. Todo, por supuesto, en relación a la palabra de Dios. Recordemos que el Salmo 119 todo lo que enseña está basado con respecto a la Biblia, a la palabra, a las escrituras. Así que comenzamos con esta letra, la letra Dalet, y en ellas vamos a ver primeramente los cuatro peticiones que el salmista está poniendo delante del Señor. Ya esa sección comienza con el verso 25, que dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. O sea, vivifícame, da vida. Esa es una petición que el salmista está haciendo con relación a la palabra de Dios. Lo está diciendo: permite que a través de tu palabra yo reciba vida. Hemos dicho en otras ocasiones, y debemos recordar, que cuando leemos la palabra, nuestra oración y nuestra alma debe estar dirigida al Señor. Decirle que hoy yo encuentre lo que necesito en tu palabra. Y esta primera petición es esta: dame vida. ¿eh? Dame vida según tu palabra. Hay muchas instancias en que otros lugares de la Biblia se nos habla de que a través de la palabra y de las escrituras vamos a recibir vida. Así que esa es la primera petición. Dame vida según tu palabra. ¿Mm? Según tu palabra. En la palabra hay vida. La segunda petición dice: enséñame según tus estatutos. Es el verso 26. Enséñame según tus estatutos. Es decir, no solamente la palabra me va a dar vida, sino que en los estatutos, en los mandamientos, en la voluntad de Dios reflejada en la palabra, podemos ser enseñados. Y he repetido en otras ocasiones, hoy en día todo el mundo camina buscando eh, estudios que le enseñen acerca de los misterios de la vida o de cómo vivir o de qué es lo correcto. Y el salmista dice: enséñame tus estatutos. Por lo tanto, el estudio de la palabra, el estar en conexión con ella, me va a enseñar, me va a servir de enseñanza. Por ella podemos aprender acerca de la justicia de Dios, acerca de su voluntad, acerca del camino que Él nos renueva. La tercera petición, que es el verso 27, en que dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender. Cuando usted vaya a leer la palabra del Señor, hazme entender lo que este pasaje dice. Hazme entender lo que tú estás hablando en este pasaje de la palabra, ¿no? Muchas veces hemos escuchado frases como:
ya a mí no se me queda nada, ya yo leo pero no entiendo. Debemos ir al Señor porque al fin y al cabo es a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que podemos entender lo que realmente me dice la palabra. Si leemos la palabra sin la inspiración, sin la enseñanza del Espíritu de Dios, podemos tergiversar el significado. Y de hecho, hoy en día vemos muchas personas tergiversando lo que la palabra está diciendo. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que Él nos haga entender. Hazme entender para que podamos conocer a Dios. ¿Te quiere conocer a Dios? A Dios le podemos entender a través de su palabra porque esta es su revelación. La cuarta petición que está en el verso 28. En el verso 28. Dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Es decir, hay una petición de que seamos sustentados y que nuestro camino se parta de la mentira. Cuando yo elijo alimentarme a través de la palabra de Dios, ella me sustenta, sí, ella me confirma. Ella es quien me sostiene en el camino de la verdad. Por eso dice, aparta de mí todo camino de mentira. Cuando haya esta forma de caminar en la justicia de Dios, en el conocimiento de Dios, en que Él nos pueda dar vida, en que nos pueda enseñar, el que nos pueda hacer entender. Entonces, cuando somos cambiados, se nos señala cuál es el camino de la verdad, significa que el camino de mentira queda apartado de nuestra vida. ¿Sí? En tu misericordia concédeme. Es la misericordia de Dios quien nos aparta del camino de la mentira y nos mantiene y nos sustenta. Eso es la palabra sustentar, eso es lo que nos dice. Susténtame, susténtame en el camino de tu palabra para que yo no tenga que andar en el camino de la mentira. El camino de la verdad significa en lo que es verdadero. Y el camino mentira es todo aquello que es falso. Dice en los proverbios, hay caminos que al hombre le parecen, ¿verdad? Pero al final las consecuencias es muerte. Por lo tanto, debemos ser enseñados y para ser sustentados en a través de su palabra en el camino de la verdad y así por su misericordia ser apartados del camino mentiroso, el camino que es falso, lo que no es. ¿Cuántas veces en un plan, en una decisión, en un proyecto, uno se da cuenta al final de que no era lo mejor, que la decisión fue una mala decisión? En la vida pasa igual. Yo necesito de la palabra de Dios para mantenerme en el camino de la verdad y apartarme del camino de la mentira. Ahora, el salmista va a elegir a hablar acerca de testimonios, acerca de su relación con la palabra de Dios. En el verso 30, Salmo 119, verso 30, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Aquí ya eso es un testimonio.
Un testimonio es algo que usted habla a partir de su experiencia, de algo que usted ha vivido. Es acerca de algo que usted ha recibido. Dice el salmista, escogí el camino de la verdad. Ha elegido eso. Y dice, y he puesto tus juicios delante de mí. ¿Por qué medio? Por la palabra. Escogí caminar el camino de la verdad, como decíamos antes. La verdad es lo opuesto a la mentira, es lo verdadero frente a lo falso. Y dice que escogí el camino de la verdad. ¿Y cómo podemos escoger el camino de la verdad? A través de su palabra. Y dice que quería tener los juicios de Dios. La Biblia, cuando habla de juicios, se refiere precisamente a eso, a lo que es correcto, a lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el salmista, a través de la palabra, ha elegido el camino de la verdad. Usted no puede estar en el camino de la verdad si no aprende acerca de ese camino en la palabra, porque es donde se detalla y se enseña los estatutos de la verdad. El otro testimonio está en la otra parte, que dice que he puesto tus juicios delante de mí. El puesto delante significa yo estoy decidiéndome, los estoy tomando en cuenta, los tengo presente. Recordemos que cuando Dios habla al pueblo al principio, en el Éxodo, y les dice, y esto lo vas a recordar, se lo hablarás a tus hijos, lo llevarás cuando fueres por el camino, en los dinteles de tu casa. Eso es tenerlo presente. Lo que está diciendo es, los voy a tener presente. En el verso 31, dice, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Me he apegado a tus testimonios, a lo que tú hablas, a lo que tú dices, a lo que tú adviertes. Me he apegado. Ese apego es, me voy a ir por ahí, eso es lo que voy a estar mirando, eso es lo que voy a estar obedeciendo, y por lo tanto me voy a mantener en ese camino. Y termina diciendo en el verso 32, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando ensanches mi corazón, lo que está diciendo el salmista aquí, cuando hayas hecho un espacio, cuando usted va a limpiar un cuarto o una habitación porque tiene muebles nuevos o porque trae algo que usted ha comprado, pero no tiene espacio, ¿qué usted hace? Te toma lo viejo y lo desecha para hacer espacio para lo nuevo que usted ha adquirido. Y dice, cuando ensanches mi corazón, es decir, cuando hagas espacio en mi vida, cuando hagas un espacio en mi corazón para, apartando todo obstáculo, apartando todo aquello que le quite un lugar a ser obediente a la palabra de Dios. Todo aquello que estorba el que podamos ser obedientes o el que podamos aplicar a nuestra vida a través de la enseñanza lo que la palabra me enseña, todo aquello que estorba, el salmista le está pidiendo al Señor, ensancha mi corazón. Todo eso debe ser rechazado. Hay algunas cosas con las cuales le tenemos actitudes u objetos de vida que pasa igual con los muebles, ¿no? Uno puede ver el mueble y decir, ay, pero llevo tantos años con ellos, los pobres, se han portado bien. Pero en la vida pasa igual, hay actitudes, hay conceptos que
han estado siempre con nosotros. Y podemos decir, como dicen muchos, así yo soy, así es como soy. Pero el salmista está pidiendo que todo eso sea quitado, dice, para correr, para andar ágil en la ley de Dios y poder aplicar sin oposición interna la palabra de Dios. Todo aquello debe ser limpiado. Dios es el que pone su mano, dice aquí el salmista, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios, Señor, límpiame, limpia todo aquello que está estorbando para que tu voluntad sea quien impere en la habitación de mi corazón. Todo pensamiento, todo, dice la Biblia también en otra parte, que todo pensamiento debe ser traído cautivo a los pies de Cristo. Y eso es lo que significa. Todo aquello que está en mí que impide el que yo pueda andar en libertad, en la voluntad de Dios, debe ser quitado de nuestra vida, debe ser limpiado. Y debemos pedirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, limpia mi actitud, limpia toda mi vida, para que yo pueda correr en tus mandamientos. Entonces, mis hermanos, repetimos y reiteramos para que nos podamos aprender cuáles son las 4 peticiones. Vivifícame o dame vida, enséñame, hazme entender. Recordemos que sin la gracia de Dios y la voluntad y el mover del Espíritu no podemos entender. Hazme entender y susténtame, confírmame, haz que me mantenga en la voluntad de la palabra de Dios. Que lo que me enseñe aquí yo me mantenga en ella. Y los testimonios es, escogí el camino de la verdad. Si ese es su testimonio, usted debe decidir mantenerse en el camino de la verdad. Como vuelvo a repetir en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen muy buenos, pero al final, el final es de muerte, es de catástrofe, es de un mal final. Y otra cosa que debemos hacer es poner delante de nosotros los juicios de Dios. Es decir, la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios. Para que yo me pueda dar en sus testimonios. Para que yo pueda estar firme y apegado a los testimonios. Y mis hermanos, para lograr eso, necesitamos pedirle al Señor que Él limpie y haga espacio en mi corazón para que podamos correr con libertad, andar con libertad, vivir con libertad la palabra de Dios. Así que ese es el tema para hoy. Se los dejo a manera de enseñanza, de consejo, de exhortación, para que podamos andar en la voluntad de Dios, en el camino de la verdad, contrario al camino de mentira. Dios les bendiga. Yo le ruego al Señor que bendiga su vida para que su vida sea profundizada en la palabra, que usted sea enriquecido en la palabra, para que pueda caminar en toda libertad y pueda ser enseñado, sustentado, y que usted pueda entender la palabra para saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Esa es mi petición delante de Dios, rogándole por cada uno de ustedes. Recuerde que comentar, compartir este video con otros que puedan necesitar reconocer acerca de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, le enriquezca y le ayude. Y me regala un like para saber que el video le fue de bendición. Dios le bendiga.